de primera y de segunda derivada. Recordémonos que acá hay varios conceptos para poder realizar esta parte de aplicación de la derivada, y lo que nos dice entonces la derivada o el criterio de la primera derivada es lo siguiente. Básicamente la función, en este caso tenemos una función polinomial. Lo que me va a servir entonces el criterio de la primera y segunda derivada es que me va a decir si la función es decreciente o la función es creciente. Además de ello, me va a dar los intervalos de acción bajo los cuales la función puede ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, donde deben o donde van a existir posibles puntos de inflexión, como este de acá y este que tenemos acá. En este caso significa que acá la curva presenta una concavidad hacia abajo. En este caso representa una curva, un cambio de concavidad. Entonces este punto donde la gráfica cambia de concavidad es el llamado punto de inflexión. Pasa de ser una cóncava hacia abajo a ser una cóncava hacia arriba. Entonces, si nos damos cuenta, lo que nos va a servir básicamente el criterio de la primera y segunda derivada es hacer un análisis completo de todo el recorrido que pueda tener entonces una gráfica. Así es que cada uno de ellos nos va a dar ciertos parámetros, como por ejemplo, en el primero, acá el criterio de la primera derivada lo que me está diciendo es lo siguiente. Me va a delimitar los intervalos bajo los cuales la función puede ser creciente o va a ser decreciente. Entonces, ¿qué obtengo con la primera derivada? Los puntos críticos, y los puntos críticos establecen los intervalos bajo los cuales va a actuar la función. Aparte de los puntos críticos, entonces también me da, digamos, los segmentos bajo los cuales la función es creciente o decreciente. ¿Qué otro parámetro me da la primera derivada? Los valores máximos, mínimos, relativos y absolutos. Un valor mínimo relativo, en este caso, sería aquel punto bajo el cual ya no hay otro más negativo que él. Si nos damos cuenta entonces, cuando x vale 1 en el lado derecho, digamos en este punto que tenemos acá, cuando es menos 1, acá ya no hay otro punto más abajo que este, es el más negativo, ¿sí? Este sería entonces un mínimo relativo. Aquí tendríamos un máximo absoluto o relativo. Y este que está acá es el mínimo absoluto. Ya no hay otro más arriba de él. Ahora, de aquí hacia la función va a tender hacia dónde? Hacia el infinito positivo. Mientras que de este lado, la función viene de menos infinito, llega al punto mínimo relativo, pasa por el origen, convirtiéndose en un punto de alguna manera máximo, y por último, cae nuevamente la función hasta el valor más bajo que pueda tener la función. Entonces, este es el mínimo, este es el mínimo absoluto. Eso es con el criterio de la primera derivada. Con la segunda derivada, lo que obtenemos entonces son los puntos de inflexión, que son estos. ¿Y para qué sirven los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión nos están indicando el cambio de concavidad. Cuando pase a ser cóncava hacia arriba, a cóncava hacia abajo, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Significa entonces que de alguna manera, si yo trazo una recta tangente, por ejemplo, en este punto de acá, la gráfica queda por encima de la recta. Significa entonces que eso me está diciendo que esta es cóncava hacia arriba. Caso contrario, si por ejemplo yo trazo una recta tangente a este punto, aquí tendría cóncava hacia abajo, ¿sí? Aquí vendríamos con una cóncava hacia arriba, acá mantiene la concavidad hacia arriba, cambió la concavidad, es decir, habría que suavizar mucho esa gráfica para que de alguna manera podamos ver, digamos, correctamente o perfectamente ese cambio en la concavidad. De tal manera entonces que
Esto es básicamente lo que tenemos con el criterio de la segunda derivada, los puntos de inflexión, ¿sí? Y esos puntos de inflexión me están diciendo la concavidad que va a tomar en este caso la gráfica. Entonces, se dan cuenta acá, en esta segunda gráfica, la gráfica queda por arriba de la recta. Esto significa que tiene una cóncava hacia arriba. En la parte de abajo, cuando la gráfica queda por debajo de la recta, ahí se está presentando entonces la cóncava hacia abajo. ¿Qué otro parámetro tenemos nosotros acá? El punto de inflexión. El punto de inflexión es entonces aquel donde la gráfica cambia de concavidad. Pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y ese punto de inflexión o esos puntos de inflexión los voy a obtener con la segunda derivada. Por último, ¿qué tenemos? Para poder establecer entonces todo ese comportamiento de la función polinomial, recurrimos primero a los intervalos, que esos intervalos provienen del criterio de la primera derivada. Necesito de todo ese intervalo tomar un valor y ese valor evaluarlo en la función para poder tener entonces la imagen correspondiente a ese punto crítico. En este caso, ese valor que está en la gráfica con color rojo es menos 2, significa que es donde la gráfica debería de cortar o atravesar al eje de las X. Entonces, digamos, por ejemplo, acá tengo una coordenada menos 2, menos 6. En el caso de representar una gráfica, significa que si nos damos cuenta en esta gráfica, el punto más bajo que tenemos en los negativos, en este caso es menos 6. Por lo tanto, ese sería el mínimo absoluto. En el punto 0,0, es decir, la gráfica sí va a atravesar el origen. Ahí tengo un máximo relativo, o podría tomarlo en consideración de acuerdo al intervalo que esté tomando como un máximo absoluto, porque ya no va a haber uno más arriba de él. Y, digamos, en esa parte, si se dan cuenta, en el valor de prueba, eso me sirve para evaluar en la primera y en la segunda función, pero me interesa solamente el signo. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir, si es negativo, es decreciente. Si es positivo, el valor en la segunda derivada es una cóncava hacia arriba. Si al evaluar en la primera derivada el valor es positivo, entonces la función es creciente. Y si en la segunda derivada la función también toma un valor positivo, significa que es cóncava hacia arriba. Ahora veamos acá, tenemos la segunda derivada en esa columna, pasamos de un valor positivo a un valor negativo. Significa que ese punto menos 1.235,2 es un punto de inflexión. Cambió totalmente la concavidad de venir hacia arriba y se convierte en una cóncava hacia abajo, aunque note que el comportamiento de la función es hacer decreciente. La función es decreciente cuando viene por encima del eje X y en el caso, digamos, de la parte derecha es función creciente porque se va a ir hasta el infinito positivo. Entonces, una función creciente regularmente queda por encima del eje de las X. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Si es decreciente va a estar arriba, si es creciente va a estar abajo. De ahí parte entonces de alguna manera el comportamiento de la gráfica. Entonces, en resumen, ¿qué me interesa? Me interesan los puntos críticos que se obtienen de la primera derivada. Esos puntos críticos o los ceros del polinomio los evalúo única y exclusivamente en la función. Los valores de prueba los evalúo en la primera y en la segunda derivada y solamente me interesa el signo para poder entonces graficar nuestra función polinomial. Y por último, de aquí, digamos, de esta parte, al tener nuestra tabla, pasaríamos entonces a la parte de la gráfica, ¿verdad? Graficamos todo esto en función de quién, en función de la tabla que teníamos anteriormente. No sé si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna duda con respecto al criterio de la primera y segunda derivada.
Entonces recuérdense que ahorita, ¿qué necesito entonces ahorita? Calcular la primera y la segunda derivada, porque eso me va a permitir entonces hacer todo el recorrido de la función. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, si no tenemos ninguna duda, vamos entonces a regresar a la presentación. Y vamos entonces a colocar nuestra presentación. Vamos a hacer un ejercicio, pero necesito que si usted no entiende el ejercicio, entonces por favor preguntemos en este momento, porque recuérdense que a lo sumo tenemos entre media hora, 45 minutos para poder hacer nuestra práctica. En el siguiente tema que nosotros tenemos para la otra semana es todo el tema de integrales, ¿sí? Integral directa, sustitución y el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a empezar a trabajar con la parte de la práctica. Entonces, si tiene dudas, por favor, active su micrófono o bien escribe en el chat. Muy bien, entonces tenemos acá la parte de criterio de primera y de segunda derivada. Entonces, recordemos que nuestro objetivo, ¿cuál es? Nuestro objetivo es ver el comportamiento, en este caso, de una función a través de los valores bajo los cuales la función se vuelve creciente, decreciente, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos donde la gráfica corta al eje X, ¿verdad? Entonces vamos a empezar acá con la parte de nuestro ejercicio. Y acá nos están diciendo entonces lo siguiente, que encontremos todos los parámetros de la función 8x a la quinta menos 5x a la 4 menos 20x al cubo. ¿Qué es lo primero que tenemos que entonces nosotros hacer cuando se nos pide encontrar todos los parámetros de una función? Ahí me están diciendo entonces que encuentre dónde la gráfica se vuelve creciente, decreciente, dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo, dónde están los valores máximos, mínimos y de alguna manera también los posibles puntos críticos. Muy bien, entonces acá lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar y lo primero que vamos a hacer en este caso es calcular la primera derivada. Entonces vamos a calcular la primera derivada utilizando entonces para ello nuestros dos conceptos que tenemos entonces acá, ¿sí? Muy bien, entonces empecemos a calcular por favor la primera derivada de la función y luego que tenemos ya la primera derivada había que igualar a cero porque hay que encontrar los ceros del polinomio, es decir, los valores bajo los cuales la función va a cortar o tocar al eje X. Entonces, por favor, ahorita calculen la primera derivada de la función. Y vamos a ir verificando que todos tengamos entonces básicamente la misma respuesta. Vamos a dar un par de minutos y luego vamos a empezar a colocar. Entonces ahorita ustedes por favor van a calcular la primera derivada, luego van a factorizar
y cuando ustedes factoricen, entonces ahí encuentran los puntos críticos. Perdón, ingeniero, ¿podría repetir? Primero tenemos que derivar. Sí, primero van a calcular la primera derivada. Ajá. Cuando tengan la primera derivada, el siguiente paso es factorizar. Cuando tengan factorizado, utilizan el teorema del factor y encuentran entonces los puntos críticos. Ok. Gracias. Voy a dejar ahorita de compartir la pantalla para poder agregar otro elemento. Ya encontramos primera derivada y puntos críticos. Muy bien, si ya tenemos la primera derivada, ya tenemos los puntos críticos, entonces vamos a verificar que nuestro procedimiento sea entonces correcto. Ahorita básicamente solo es de encontrar la primera derivada. Entonces acá vamos a encontrar los puntos críticos. Entonces aquí tenemos nuestros puntos críticos. Y nuestros puntos críticos los vamos a obtener de la primera derivada. Entonces,
la primera derivada de la función, en este caso, nosotros estaríamos hablando de, al derivar entonces la primera, la derivada de la primera función, ahí tendríamos entonces 5 por 8 serían 40, 40x a la 4, menos 20x a la 3, menos 60x al cubo. Entonces ya tenemos la primera derivada. Una vez que tenemos entonces la primera, lo siguiente es factorizar. Regularmente siempre es el factor común. Entonces acá vamos a tener un factor común, que en este caso va a ser 20x. Ingeniero, X, ¿sí? Esta es 3, ¿verdad? Es Sí, 2. es 2. Muy bien. Entonces tenemos nuestro factor común, tendría que ser 20x al cuadrado. Ese va a ser factor común ¿de quién? De 2x al cuadrado menos x menos 3. Y esto lo igualamos a 0. Entonces, cuando igualamos a 0, utilizamos el teorema del factor. ¿Qué dice el teorema del factor? Que cada término se iguale a 0. De tal manera entonces que aquí tendríamos 20x al cuadrado se iguala a 0. Y además acá es la parte donde tendríamos que factorizar. Un trinomio cuadrado, pero no es perfecto. Entonces tendríamos acá dos valores. Un valor positivo y un valor, en este caso, negativo. Entonces el primer paréntesis va con el signo negativo. Y aquí tendríamos entonces 2x menos 3. Y luego tendríamos el x más 1. Y esto también va a ir igualado a 0. Entonces ya tenemos acá toda la parte para poder encontrar los posibles o los puntos críticos, perdón, en este caso. Y como cada uno está igualado a 0, significa que 20 dividido entre 0, 0 dividido entre 20 es 0, raíz de 0, esto me da 0. Entonces tengo mi primer punto crítico, lo tengo como 0, digamos el x1. El siguiente factor sería 2x menos 3 igual a 0, por lo tanto x pasa positivo, este pasa entonces a dividir. Aquí tendríamos entonces que el siguiente valor sería x a la 3 medios. Y por último, tenemos el tercer punto crítico. Este está x más 1 igual a 0, por lo tanto x vale menos 1. Y tenemos entonces ya listos nuestros puntos críticos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda ahorita? Entonces la primera derivada me da los puntos críticos. Estos puntos críticos lo que me van a ayudar es a poder encontrar los intervalos para poder hacer la función. ¿Preguntas, dudas, jóvenes, hasta acá? Bueno, sí. Eduardo, el 3 medios viene de acá, es decir, como cada factor se está igualando a 0, entonces tenemos, por ejemplo, 2x igual, este pasa del otro lado positivo, entonces ahora x es igual a 3, está multiplicando, pasa a dividir. De ahí viene entonces el x a la 3 medios. Viene entonces de acá, ¿verdad? De acá es donde viene el x a la 3 medios. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay ninguna... ¿Sí? A ver, dígame. Ujú. Es que mire, pues digamos, vamos a verlo acá. Recuerde que usted tiene 20x al cuadrado y está igualado a 0, ¿sí? Entonces este 20 que está multiplicando va a pasar a dividir. Aquí tenemos que x al cuadrado es igual a 0.
Entonces, acá, si usted saca, por ejemplo, raíz y raíz, la raíz eliminó al exponente, por eso me quedó entonces x. Pero recuérdese que el 0 no es ni positivo ni negativo. Si hubiera sido, por ejemplo, acá un 9, ahí se hubiera tenido un positivo 3 y un negativo 3. Pero en este caso, como es 0, no lleva signo. Entonces, ahorita mis posibles puntos críticos los tengo acá. 0, 3 medios y 1. Posteriormente hay que ordenarlos para poder armar nuestros intervalos. El siguiente, muy bien, el siguiente paso es entonces ahora encontrar los puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión los voy a obtener con la segunda derivada. Bueno, entonces ahora calculemos la segunda derivada de la función, ¿verdad? Que sería la primera derivada de la primera derivada que acabamos de obtener. Entonces, recordémonos que la función que a nosotros nos quedó fue 40. Al derivar la función tendríamos 40x a la 4 menos 20x al cubo menos 60x al cuadrado. Si nosotros vamos a la segunda derivada, entonces tenemos ahora 4 por 40, eso nos daría 160x al cubo. Luego tendríamos acá en la siguiente sería menos 20x al cubo, entonces 3 por 20 serían 60, negativo, menos 60 x al cuadrado. Esto viene de la primera derivada. Y el otro era menos 60x al cuadrado. Por lo tanto, sería 60 por 2 son 120. Y 2 menos 1, eso nos da 1. Entonces, 120x. Esa sería entonces nuestra segunda derivada. Cuando ya tenemos entonces la derivada, lo que nos toca ahora es, recordemos, siempre es factorizar y regularmente siempre es el factor común. Entonces, de acá, nuestro factor común, vamos a tomarlo como 20x, la x de menor potencia, que es x, y ahora vamos a sacar factor común. 160 dentro de 20, eso nos da 8. 3 menos 1, 2, menos, acá, 6 dividido dentro de 2, eso nos da 3. 2 menos 1, 1, menos 12 dividido entre 2, eso me da 6 y 1 menos 1 me da 0 y todo número de la potencia 0, eso es 1 por 6, 6. Y esto lo igualamos a 0. Ojo entonces porque ahora acá, otra vez, teorema del factor. ¿Qué me dice el teorema del factor? Cada término se iguala a 0. ¿Sí? Entonces tendremos acá 8x al cuadrado menos 3x menos 6 y esto también se va a igualar a 0. Ahora veamos lo siguiente, es un trinomio cuadrado. Primero, el 8 no tiene raíz cuadrada exacta, 6 tampoco tiene raíz cuadrada exacta. Descarto que sea un trinomio cuadrado perfecto. Siguiente paso sería entonces ver si lo puedo hacer por descomposición de factores. Ahora aquí el problema es el siguiente. Necesito dos números que multiplicados me den ¿cuánto? Menos 6 y luego que sumados o restados me den 3. ¿Sí? Entonces acá no puedo factorizarlo. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar a resolverlo por la fórmula cuadrática. Porque no podemos factorizar.
Cuando utilizamos entonces la fórmula cuadrática o la ecuación cuadrática, aquí tenemos un x que es igual a menos 0.70 aproximadamente, menos 0.7, y está el otro x que va a tomar entonces un valor de 1.07. Si quieren, ustedes verifican en su calculadora, introduzcan los valores, recordando que esto sería A, esto sería B y esto es C. Entonces, ¿cuál sería la fórmula cuadrática? Se recuerdan que es x más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c dividido 2a, ¿verdad? Entonces, eso me daría el resultado para el menos 0.7 y el 1.7. Entonces, ahí con la fórmula cuadrática encuentro, o la ecuación cuadrática, encuentro entonces los valores de 0.7 y 1.07. Recuerden que aquí es b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo dividido 2a. Y eso lo que nos da entonces son estas dos raíces. De tal manera entonces que ahora tenemos otros dos valores 0.7 y 1.07 sumados a los que habíamos encontrado anteriormente en la primera derivada. Entonces ahora con todas las x o con todos los puntos que tenemos acá, esos puntos, recordémonos que si nosotros ordenamos ahora estos puntos que tenemos acá, estaríamos entonces con los siguientes valores. Estos me van a definir entonces intervalos, ¿verdad? Me define este, recordemos que también habíamos encontrado un x igual a 0, un x igual a 3 medios y el otro x que habíamos encontrado era igual a menos 1. Entonces todos estos valores que están acá me van a permitir hacer la tabla y estos me van a ayudar a hacer o a formar los intervalos. ¿Sí? Entonces, los intervalos son los que voy a empezar a utilizar para poder entonces hacer todo el trazo de mi gráfica. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? De mi parte no hay. Bueno, entonces recuérdense, de la primera y de la segunda derivada vamos a obtener los valores que me van a permitir hacer mi tabla y esos son los intervalos que voy a ir a analizar para posteriormente empezar entonces a hacer el trazado de la gráfica. Es decir, en un examen no se va a requerir de que, digamos, la gráfica sea tan perfecta, porque obviamente por los valores que tenemos ahí es un poco difícil de alguna forma querer representar esos valores ya en un plano cartesiano, sino que lo más aproximado de alguna manera de la gráfica. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, ahora lo que corresponde entonces es que hagamos... Perdón, yo sí tengo una duda, perdón. ¿Sí? En la diapositiva anterior, ¿por qué la fórmula cuadrática, o sea, si arroja, devuelve 2x? Bueno. Por eso, porque mire, pues digamos, por la raíz, si Ajá. por ejemplo, ahí se recuerda que hay un teorema para el discriminante. El discriminante es lo que está dentro de la raíz. Entonces dice que si el discriminante es igual a 0, va a haber solamente una raíz que es 0. Pero si el discriminante es mayor que 0, para que esté definido, digamos, en el campo de los números reales, siempre va a arrojarle un valor positivo y un valor negativo. Digamos, esto, si se da cuenta, si usted tuviera, por ejemplo, x al cuadrado menos 9 igual a 0, por ejemplo, usted tendría entonces x al cuadrado igual a 9, ¿sí? Entonces, ¿cómo eliminamos el exponente? Con la raíz. Pues aquí vendría x igual a la raíz de 9.
Pero la raíz de 9, recuérdese que esto lo que me hace entonces es tener un 3 positivo y un 3 negativo. De ahí es donde vienen entonces los dos valores. El menos 0.7 y el 1.07, uno positivo y uno negativo. Si usted los mete, al evaluarlo en la primera derivada, en la segunda derivada, lo que le va a dar es 0. Si usted evalúa. Entonces, esos puntos son los que nosotros vamos a necesitar para poder encontrar a partir de ellos la parte de los intervalos que me van a permitir entonces resolver la ecuación. Muy bien, no sé si estamos listos acá para los intervalos. ¿Sí? Entonces, acá solamente nos faltaría hacer lo siguiente. Recordémonos que si tuviéramos nosotros la recta numérica, aquí estaría entonces menos 1, ¿sí? Que es el que está acá. Luego de ese tendría que venir el, más o menos como por acá, el menos 0.7. Luego tendría que venir 0 acá. Es decir, tengo este punto, tengo 0. Luego tendría que venir el 1.7 por acá, el 1.07, perdón, y acá tendría que venir el 3 medios, que 3 medios sería 1.5. Entonces, en ese orden es como van a ir quedando mis intervalos. O sea, básicamente vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 intervalos y considerando que lo que estoy diciendo es que qué pasa cuando venga de menos infinito, recorra todos esos intervalos y me vaya a más infinito. Entonces yo lo que quiero ver es el comportamiento que va a tener la gráfica a lo largo desde menos infinito hasta más infinito. O si me interesa un segmento particular, entonces puedo analizar, por ejemplo, qué pasa con la gráfica de menos 7 a 0, de 0 a 1.7, de 1.07 a 1.5. O qué pasa cuando la gráfica tome valores más allá de 1.5. O qué pasa con la gráfica cuando tome valores menores a menos 1. Eso es lo que vamos a analizar entonces ahorita con la gráfica. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra tabla y en esta tabla lo que hacemos entonces es armar intervalos. Entonces, mi primer intervalo, recuerden que es de menos infinito a menos 1. De cuando x sea exactamente igual a 1, porque es una de las raíces, a menos 1, perdón. Luego vendríamos de menos 7 a menos 0.7. ¿Qué pasa entonces cuando x tome el valor de menos 0.7? ¿Qué pasa entonces cuando qué pasa cuando ahora vengamos de 0.7 hacia 0, otro valor de la raíz que es 0, de 0 a 1.07, cuando x sea igual a 1.07, de 1.07 a 3 medios, que era 1.5, cuando x tome el valor de 1.5, y posteriormente desde 1.5, ¿qué va a pasar cuando la gráfica tome valores más allá de 1.5? Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta con la formación de los intervalos? Recordemos que los intervalos vienen de la primera y la segunda derivada. Ahora veamos lo siguiente acá. Este valor de prueba me dice que tome un valor que esté comprendido en este intervalo. De tal manera entonces que, por ejemplo, tratemos de tomar valores enteros para que sea más fácil de evaluar. En este caso vamos a tomar un valor de menos 2 entre menos 1 menos 1 y menos 0.07, podríamos tomar, por ejemplo, un menos 0.8, que está dentro del intervalo. Entre
0.7 negativo y 0, podríamos entonces tomar un menos 0.5 que queda dentro del intervalo. En teoría quedaron 3 puntos de inflexión y esos se denominan posibles puntos de inflexión, porque voy a ver realmente si son puntos de inflexión al momento de que haga la conclusión. O sea, ahorita aquí no puedo afirmar que los 3 van a ser puntos de inflexión. Por eso tenemos que terminar. ¿Sí? Sí. Recuerda que está está el 0 y está el 1.07, ¿verdad? Además tenemos este menos 1 y tenemos en este caso el 1.5. Esto me pueden servir para poder determinar de alguna manera los valores máximos o mínimos. Muy bien, entonces en el intervalo de 0 a 1.07, ahí entonces podríamos tomar, por ejemplo, un valor de 1, de 1.07 a 1.05, podríamos tomar, por ejemplo, un valor de 1.1 y acá podríamos tomar entonces un valor de 2. Muy bien. ¿Preguntas, dudas ahorita? Sí. Esos van de alguna manera, digamos aquí no considero si son intervalos abiertos o cerrados, porque recuerden que lo que voy a hacer es ver el comportamiento de la gráfica. Si usted toma los extremos, es decir, si usted toma menos 1, por ejemplo, 0, 1.07 y 1.5 le va a dar 0 la función, porque son raíces. Pues de que aquí no consideramos si son intervalos abiertos o cerrados, solamente vamos a ir evaluando porque me interesa básicamente cuál es el comportamiento desde menos infinito hasta 1. Podría, por ejemplo, considerar qué pasa cuando sea exactamente 1, pero hay que tener cuidado con el concepto de límite y con el concepto de derivada. Recuerden que el límite dice que puedo evaluar o no en A, pero sin ser A, o podría incluir. El menos 20 no se toma en cuenta. ¿Cuál menos 20? Porque recuerden que menos 20 no está dentro de las raíces. Bueno, entonces ahora acá pongamos atención a lo que se hace ahora. Los parámetros de x igual a menos 1, es decir, x igual a menos 1, menos 0.7, 0, 1.07 y x igual a 1.5, esos los voy a evaluar en la función, acá. Y aquí sí me interesa el valor. Yo voy a colocar de una vez los valores, usted si quiere los verifica posteriormente en su casa. Entonces, cuando x vale menos 1, la función como tal me da un valor de 7. Cuando vale menos 0.07, me da un valor aproximado de 4.31. Cuando x vale 0, me da 0, es decir, si va a tocar el origen. Cuando x vale 1.07, aquí me da un valor de menos 19.83 aproximadamente. 19.83. Y cuando x es un valor de 1.5, aquí nos da menos 32.06, perdón, aquí es 32.06. Ahí estamos. Bueno, esos fueron en la función original. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda ahorita acá? ¿Y por qué el menos 20 no se usó? ¿Cuál menos 20? Hice una pregunta. Se convierte en 0 al despejarlo. Exacto, sí, ese es el 0 que, si se da cuenta, hay dos ceros. O sea, me está diciendo que se repite la raíz, se repite 0, pero el 20 no se utilizó. Ya entendí. Ok. ¿Ya? Gracias. ¿Vaya? Ahora pongan atención. Los valores de prueba, estos que están acá, estos valores de prueba, estos van a evaluarse en la primera y en la segunda derivada.
mientras que los puntos críticos y los posibles de inflexión van a ir a la primera derivada. De acá me interesa solamente signo. Entonces yo voy a colocar de una vez los signos. Al evaluar este me da un valor positivo. En el siguiente me da un valor negativo. Luego se vuelve negativo. Sigue negativo. Negativo. Y el último ya es positivo. En la segunda derivada, al evaluar me da negativo, negativo, positivo, negativo, positivo y positivo. Entonces aquí lo que me interesa es el signo, no me interesa tanto el escalar, sino que me interesa el signo. Entonces ustedes evalúan en la primera derivada, va a tener positivo, en la segunda derivada evaluando en menos 2 me da también un valor negativo. Ustedes si quieren lo verifican en su casa más adelante, pero ahí lo que nos interesa básicamente es el signo. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a la columna de primera y de segunda derivada? De mi parte no hay. No, todo claro, gracias. Muy bien, todo claro. Si ahora estamos encerrados, obviamente ya no podemos salir. Solo para corroborar, entonces, ingeniero, disculpe, todos los que están igualados, que son exactos, los evaluamos en la función original. En la función original. Las que tienen X igual. Y los valores de prueba, exacto. Y los valores de prueba van a ir a la primera y la segunda derivada. Y eso solamente le interesa el signo. Ahora ponga atención acá. En esta columna. Esto me está diciendo si la función es creciente o la función es decreciente. Entonces acá pongamos atención. Conclusión, la función viene creciente y la gráfica es cóncava hacia abajo. Aquí decrece, pero mantiene la concavidad. ¿Sí? Sigue decreciendo y ojo porque entonces ahora cambia la concavidad. Sigue decreciendo. Y la función entonces cambia de concavidad. Sigue decreciendo y nuevamente cambió de concavidad la gráfica. Luego, ¿qué es lo que pasa? Crece y mantiene la concavidad hacia arriba. Recuérdense que decía que si quedaba arriba era cóncava hacia arriba. Si esta me queda, la función me va a quedar abajo, entonces es cóncava hacia abajo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda ahorita? No hay. Hay que recordar entonces que la conclusión viene de, digamos, esto que está acá, si es creciente o decreciente, viene de acá. Y la concavidad me la da entonces la segunda derivada. ¿Sí? ¿Hay preguntas, hay dudas ahorita? Muy bien, entonces ahora lo que nos falta es graficar. Para graficar solamente vamos entonces a considerar los x igual y el f de x, porque este sería entonces básicamente el dominio y esto sería parte de la imagen, ¿verdad? Entonces vamos a continuar acá ahorita con la gráfica. Muy bien. Entonces, ¿se recuerdan que no necesitamos de alguna manera que sea tan exacta la gráfica? Entonces vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Ya solamente esto nos falta. Muy bien. Entonces tenemos, voy a hacerlo acá, que quizás no me va a quedar tan exacta la gráfica, pero aquí tengo el -1. Cuando es -1,
aquí me da un valor, en este caso, de 7. O sea que más o menos si tenemos nosotros acá el 7, aquí estaría mi primer punto. Luego, cuando x vale menos 0.07, digamos que estamos más o menos por acá, con el menos 0.07. La gráfica ahora toma un valor de 4.31. Es decir, más o menos por acá estaría el siguiente valor. Luego, cuando es 0, pasa por el origen, tiene que pasar por acá nuestra gráfica. En el siguiente, cuando es 1.07, digamos si tenemos acá el 1.07, eso me daría, ojo porque la gráfica se va hasta un 19, ¿verdad? Más o menos como por acá tenemos un 19.83. Entonces básicamente más o menos hacia acá estaría el punto. Y cuando es 3 medios, es decir, hablemos de 1.5 más o menos acá, la gráfica se va hasta un menos 32.06. Hasta un 32.06. Entonces significa que nuestro punto quedaría más o menos acá. Entonces, si se dan cuenta, tenemos los puntos ahí. Ahora, desen cuenta de la conclusión. Dice que la función viene decreciente. Viene creciente, perdón. ¿Sí? La función viene creciente. Si es creciente es porque viene por debajo, viene acá y va a llegar hasta este punto. ¿Sí? Entonces viene creciente, pero mantiene una concavidad hacia abajo. O sea que más o menos viene con una curvatura acá. Llega a este punto. Y en ese punto ahora decrece y va a decrecer hasta el menos 32. Pero van a haber momentos en los cuales se mantiene la concavidad hacia abajo. Va a cambiar la concavidad cuando llegue a 0,0. O sea que viene acá. Y en este caso va a ser esto. Baja. Y su punto más bajo está acá. En menos 32.6. Y luego tenemos acá nuestro valor de prueba que era un 2. Después de ese intervalo, en la última parte, desen cuenta que dice que la función crece y se va a ir hasta el infinito. Pero va a mantener entonces esto, o sea, va a hacer esto más o menos. Entonces, esta sería nuestra función f de x. Muy bien. No sé si estamos claros con la parte de la criterio de la primera y segunda derivada. Sí, sí, todo claro. Muy bien. ¿Estamos claros ahí? Voy a tratar de ver si puedo hacer un problemita más y se los voy a subir a la plataforma junto con empezar a adelantar la parte de integrales directas para que por favor el sábado siguiente ya solo estemos trabajando, esperaría yo, con la integración por sustitución y aplicando de una vez la regla de Barro. Esa sería nuestra próxima clase. Entonces yo más o menos como el miércoles voy a subir material para que lo veamos y así estamos entonces listos para el próximo sábado. Si no tenemos ninguna pregunta más, si no tenemos ninguna duda. Solo una pregunta. Sí. Disculpe. ¿No podría regresar a la anterior diapositiva? Solo quiero tomarle foto. Básicamente, ahí está. Okay. Ustedes pueden verificar los resultados, ¿verdad? Y se recuerdan que la conclusión es donde tenemos la gráfica. Esta. Muy bien, jóvenes, si no tenemos ninguna pregunta, ninguna duda, entonces nos miramos el próximo sábado. Sí, Alan, me los pueden mandar a mi correo. Al correo institucional, por favor. Muy bien. Si no tenemos preguntas, si no tenemos dudas, entonces... ¿Sí? ¿Cuándo estarán habilitados los grupos? Yo digo que a partir del lunes, porque ahorita voy a verificar este fin de semana quiénes ya mandaron. Y si ya están los 4, yo le voy a mandar entonces un correo para que ya se vayan a ir agregando, por ejemplo, al
grupo 1, quién va a ser el grupo 2, y dejar pendientes los que aún no han mandado. Ah, ya. ¿Y qué? Entonces ahorita tenemos que subir los que ya lo hicimos. Pero sí que mejor se esperan porque voy a habilitarlo. Tengo que habilitar los grupos. Entonces, cuando ya los tenga habilitados, yo les voy a mandar un correo. Y que Porque tengo que... mi grupo ya lo subió. Lo subimos los 4. por eso le digo, voy a revisar y si no, voy a jalar uno nada más y solamente usted lo que harían es que se van a inscribir. Ya después la nota yo la voy a subir. De acuerdo. Sí, la tarea, Ashley, no la van a subir. Yo voy a dejarla habilitada hasta el día miércoles porque tengo que ver lo de los grupos. Se puede cambiar una tarea que ya subimos, ¿no? No, porque solamente hay un intento. Y si nos confundimos en algo, Pues la puede subir, la va a subir porque voy a ver si creo los grupos. Entonces, al crear el grupo, automáticamente ahí la puede subir ya el coordinador. ok, ya entendí. Ok, gracias. Bueno, está bien. Entonces, si no tenemos más preguntas, si no tenemos más dudas, nos estaríamos viendo entonces el siguiente fin de semana. Muy bien, feliz fin de semana.